Bienvenidos a Flor Misrachi. Pregunta hoy con el infectólogo e investigador Xavier San Llorens. Doctor, bienvenido. ¿Por qué hay tantos casos de influenza y virus respiratorios en el país? Bueno, no es que haya tanto caso de influenza. Si uno ve los años anteriores, exceptuando el 2020-2021 de la pandemia, en que los virus desaparecieron por todas las medidas de confinamiento, distanciamiento, mascarillas, etc., los números son los usuales que uno ve año tras año de influenza, ¿no? Así que realmente yo no creo que sea un problema de más cifras o más número de casos. ¿De qué es el problema? No, el problema habitual es que todos los años tenemos los brotes de influenza y otros virus respiratorios, y en la medida en que las vacunas no se implementen rápidamente y masivamente, entonces vamos a tener más casos graves e incluso con muerte, ¿no? ¿Es normal el número de muertes que estamos viendo o simplemente están como mejor promocionadas, digamos? Yo diría que están bien publicitadas, están bien documentadas, porque año tras año nosotros podemos tener entre 50 y 200 muertes por influenza todos los años en el país. Entonces, dependiendo del virus que circula, dependiendo de la cobertura de vacunación, dependiendo de los grupos de riesgo que son más afectados, entonces podemos tener variabilidad en cuanto al número de fallecidos y el número de casos, pero básicamente es esperado este número de casos. ¿Y por qué llegó tarde la vacuna de la influenza a Panamá? Bueno, llegó tarde, yo creo, porque las vacunas son adquiridas a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces la Organización Panamericana de la Salud necesita tener suficiente abastecimiento para nutrir a todos los países de la región, ¿no? Y es importante que el país pague a tiempo para poder que tengamos esa vacuna antes de que empiece la epidemia de influenza, que prácticamente siempre empieza entre mayo y junio de cada año, ¿no? Y aquí llegaron Entonces, un poco tarde porque no pagamos entonces. la vacuna entonces llegó prácticamente en mayo. Si hubiera llegado, por ejemplo, a finales de abril, a lo mejor hubiéramos podido evitar algunos desenlaces. ¿Es común que la influenza dé con cuadros gastrointestinales, como se está viendo ahora? Sí, como parte de la infección viral, el virus no solamente afecta pulmones, garganta, dolor de cabeza, tos, sino que también el niño o el adulto puede cursar con diarrea, con vómitos y con otros síntomas, por ejemplo, de dolores en los músculos, dolores en las articulaciones. Así que hay una constelación de síntomas que se asocian a la infección por influenza. Hay dos vacunas contra la influenza, una del norte, una del hemisferio sur. En Panamá usamos la del hemisferio sur. Explica un poquito de eso, por favor. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque las vacunas de influenza se diseñan para los hemisferios, ¿no? Cuando va a circular, por ejemplo, en el sur circula en el invierno, y el invierno en el sur es ahora mayo, junio, julio, agosto. Mientras que las vacunas, la circulación del virus de la influenza en el norte es hacia noviembre, diciembre, enero, ¿no? Entonces, los laboratorios centinelas en el mundo se reúnen para decidir qué vacuna puede ser útil para las cepas del virus de influenza que van a circular en el sur y después para las que van a circular en el norte. Y eso lo hace como 6 meses con antelación. Entonces, 6 meses antes se decide qué vacuna va a ser para el hemisferio sur. Y aquí usualmente utilizamos la del sur porque aquí comienza la temporada de influenza más o menos en mayo, ¿no? Concomitante con el invierno del sur. Pero después podemos tener otra elevación de casos de influenza coincidiendo con el hemisferio norte. Pero las vacunas en general, aunque sean una específica para el hemisferio sur y otra específica para el hemisferio norte, año tras año son bien parecidas en su composición. ¿Y el que ya le dio influenza debe vacunarse igual? Sí, porque hay 3 virus de influenza: el virus de influenza A, H3N2, el virus de influenza A, H1N1 y el virus de influenza B. Entonces, si a mí me da influenza, me da por uno de los 3 virus. Entonces yo quedo susceptible o vulnerable a tener infección por los otros 2, ¿no? Entonces siempre es importante que aunque uno le dé influenza, vacunarse. Y es contra los 3 tipos de influenza la vacuna. Sí, la vacuna se llama vacuna trivalente. Hay una vacuna cuadrivalente porque antes circulaban 2 influenza B. El virus influenza B Victoria y el virus influenza B Yamagata. El Yamagata tiene 4 años en que ha desaparecido. ¿Por qué? No se sabe, pero se cree que la pandemia influyó en que desapareció ese virus y no ha reemergido nuevamente. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se está vacunando con la vacuna trivalente. Todavía nosotros tenemos la vacuna cuadrivalente porque es un problema también de que las casas comerciales tienen que producir nuevas vacunas y entonces eso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo cubre la vacuna? ¿Un año? Yo diría que entre 6 meses
6 meses son bastante efectivas. Ya después, entre 6 meses y un año, ya la vacuna empieza a perder un poco de efectividad, ¿no? Porque las cepas de influenza están mutando a cada rato. El virus de influenza muta más que el virus del COVID, por ejemplo. Entonces ya después de los 6 meses, a lo mejor las cepas que circulan son un poco diferentes a las que están contenidas en la vacuna. Pero entonces cubre más o menos que la del COVID, más tiempo. Cubre menos tiempo porque el virus de influenza muta más. Y entonces en la vacuna del COVID, ¿cuánto tiempo cubre? Normalmente 6 meses, un año, usualmente es más cerca del año la protección. Y en este momento, ¿no hay todavía una vacuna que sea influenza y COVID en la misma jeringa? Ya hay estudios en fase 2 y en fase 3 muy avanzados de combinar las vacunas, hacer una vacuna combo que le llaman, ¿no? Incluir componentes del virus de influenza y componentes del virus del COVID dentro de la misma inyección y así vacunarnos para 2 enfermedades respiratorias con una sola inyección. Pero eso va a tardar 1 o 2 años en distribuirse a nivel mundial. ¿No aplicaría igual? Hoy día uno va un jueves a un centro de salud o a una clínica y te vacunan en un brazo la influenza y a veces en ese mismo brazo COVID. Eso no es lo mismo, no pueden juntar las mismas jeringas. No es lo mismo porque son 2 inyecciones, son dos inyecciones, ¿no? Pero el efecto al final es muy parecido, ¿no? O sea, yo debería vacunarme, ahora mismo yo me he vacunado con COVID y me he vacunado con influenza. Pero lo ideal es que en una sola inyección ya yo estuviera protegido contra los 2 virus, ¿no? Y esa vacuna todavía no la tenemos, eso va a venir. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento de COVID e de influenza y los otros virus respiratorios? En este momento hay un montón de gente enferma, pero algunos tienen COVID, otros tienen influenza, otros tienen cualquier otra cosa, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál es la diferencia en el tratamiento? Hay 2 virus que ahora mismo hay tratamiento. El virus del COVID, que hay un tratamiento que se llama Paxlovid, que es muy eficaz, pero que hay que... Mejor que Remdesivir. El Remdesivir es otro que también es eficaz. Pero el problema del Remdesivir es que es endovenoso, hay que canalizar la vena de la persona. El Paxlovid es vía oral, ¿no? Entonces eso facilita la administración. Y estos medicamentos tienen que darse en las primeras 4 o 5 días de que iniciaron los síntomas. Si se dan después ya pierden utilidad. Eso es para el COVID. Para la influenza tenemos el Oseltamivir, que es comúnmente llamado Tamiflu, pero hay otros nombres comerciales, ¿no? Y ese también tiene que ser dado en las primeras 48 horas de síntomas para que tenga efectividad. Entonces hay 2 tratamientos para virus de influenza, para virus de COVID. Para los otros virus respiratorios, que son como 15, no tenemos ningún agente antiviral, pero afortunadamente, exceptuando el virus respiratorio sincicial, los otros virus respiratorios tienden a causar una enfermedad muy leve, autolimitada y que no requiere terapia. O sea que al final uno se medica para los síntomas que tiene en el momento ya. El tratamiento ideal, el que hay actualmente, es sintomático, ¿no? Es para aliviar la tos, para aliviar la fiebre, para aliviar la congestión nasal. Pero si estamos hablando específicamente para combatir el virus de la influenza y el virus de COVID son los que tienen tratamiento antiviral. Vamos a un cambio, doctor, ya volvemos, no se vayan. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Xavier San Llorenç. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier San Llorenç. Doctor, en el Congreso Nacional de Pediatría que se llevó a cabo esta semana en Panamá, se habló del peligro del virus sincitial respiratorio. ¿Cuándo empezaría ese virus? ¿En qué se diferenciaría de los que ya tenemos? Ese quizás sea el tema más importante del Congreso de Pediatría actual, porque es la primera vez que tenemos forma de prevenir la infección por virus respiratorio sincicial. Hay 2 estrategias aprobadas en el 2023 y varios países de Europa, Estados Unidos y Chile, que es el primer país latinoamericano en implementar alguna de estas estrategias, ya está viendo realmente un impacto espectacular en disminuir la incidencia de las infecciones por este virus. Este virus es el principal enemigo del pediatra y el principal enemigo de los bebés, de los niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque es el que los lleva a hospitalizarse, a llenar las unidades de cuidado intensivo e incluso a fallecer, no solamente en Panamá, en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese y otros que hay actualmente, los 15 que están circulando? Porque este virus sí realmente produce complicaciones y mata. El virus respiratorio sincicial, sobre todo a bebés menores de 6 meses. Entonces hay que implementar estas estrategias. Este virus, apenas acaba la epidemia de influenza, arranca el virus respiratorio sincicial. ¿Eso cuándo es? Y entonces uno espera que más o menos ahora en julio, agosto, tengamos un pico de virus respiratorio sincicial
y vamos a ver a los hospitales del niño y otros hospitales pediátricos tener que habilitar salas de cuidado intensivo para albergar la gran cantidad de niños que vienen. Se van a tener que omitir cirugías porque nadie va a caber en los hospitales. Y eso lo vemos todos los años. Pero ahora tenemos una forma de prevenirlo, ¿no? Desafortunadamente todavía no las tenemos en Panamá. ¿Por qué? Hay una vacuna materna que se le da a la embarazada y hay una estrategia que es mucho mejor desde el punto de vista de impacto, que es la administración de un anticuerpo monoclonal, una medicina al nacer, apenas el niño nace, y que lo protege prácticamente por los primeros 6 meses de vida, que es cuando el riesgo mayor de fallecer o de complicarse, ¿no? ¿Y no tenemos ni una de las dos cosas en Panamá? No tenemos todavía ninguna autorizada y todavía no tenemos como una decisión ministerial o de país para implementar la medida, ¿no? Entonces yo voy a estar un poco deprimido y triste cuando comience la ola de casos de virus respiratorio sincicial, porque nosotros llevamos meses tratando de que de alguna manera el país incorpore alguna de estas estrategias de prevención y todavía, y menos ahora con el cambio de autoridades, está como en un impasse, en una pausa, ¿no? ¿Y cuál ha sido el argumento, la justificación, la excusa del Bueno, gobierno? dinero, conseguir dinero para financiar la estrategia, ¿no? Pero todos sabemos que dinero hay. Lo que pasa es que a lo mejor está mal colocado y no se usa realmente en salud donde debería usarse, ¿no? Dengue, también vemos un aumento tanto aquí como en la región. Estaba leyendo que hace 30 años no veíamos números así. ¿Cómo se puede evitar? ¿Por qué se ha dado este aumento y qué hay que hacer para prevenirlo? Desde hace 30 años la región latinoamericana en general no había tenido tantos casos de dengue y tantos muertos por dengue como lo que ha ocurrido en el 2023 y ahora en los primeros meses del 2024. Se cree que eso tiene mucha relación con los cambios climáticos, con los fenómenos del niño y las niñas, y también con el pobre control del mosquito, del vector. La comunidad a veces no ayuda en eliminar los criaderos o no se fumiga con suficiente frecuencia e intensidad. Entonces el mosquito ha proliferado y ahora en dengue hay 4 serotipos de dengue, 4 cepas de dengue, 1, 2, 3 y 4. Entonces hasta el 2022 estaban circulando solamente el serotipo 1 y el serotipo 2. Ahora en el 23 y en el 24 están circulando los 4 serotipos. ¿Que son diferentes o uno peor que el otro? Y que son diferentes. ¿Pero es uno peor que el otro o simplemente es diferente? Los 4 pueden producir enfermedad grave, ¿no? Pero ahora tenemos gran cantidad de casos porque tenemos los 4 serotipos circulando, ¿no? Las vacunas viejas, y vuelvo al tema del COVID, ¿las vacunas viejas cubren este COVID que está dando ahora? Bueno, ya no tanto, porque el virus ha mutado. De hecho, la última vacuna que se aprobó, que se llama vacuna monovalente para la mutante XBB, esa vacuna es la que está cubriendo actualmente o la que brinda mayor eficacia, ¿no? Ya las vacunas iniciales del 2020, 2021, 2022 ya no tienen mucha eficacia contra las mutaciones o las variantes del virus del COVID que está circulando actualmente. Y ahora en octubre va a venir una nueva vacuna contra una cepa de virus que se llama JN1, JN2, KP1, KP2, que son nuevas variantes que están circulando. Y esa es la vacuna que tenemos que introducir en el país tan pronto salga, porque nos va a proteger contra las nuevas variantes del virus del COVID. Entonces la vacuna actual del monovalente XBB 1.5 ya no va a tener tanta eficacia, ¿no? ¿Pero la nueva sigue cubriendo las anteriores? O sea, las viejas no cubren las nuevas, pero las nuevas cubren las anteriores. No, porque ya las cepas anteriores ya no circulan. Todas esas cepas que circularon de COVID del 2020, 2021 han desaparecido. Ahora eso es igual que el virus de la influenza. El virus muta y las cepas viejas ya no están circulando, circulan las nuevas. Entonces tenemos que ir actualizando la formulación de las vacunas para adaptarnos a las variantes que circulan en el momento, ¿no? Es lo mismo en COVID, lo mismo en influenza. Cada año vamos a tener nuevas formulaciones y cada año va a haber que vacunarse, sobre todo los grupos de mayor riesgo. Bueno, ustedes los doctores decían desde pandemia que esto se iba a ir mutando hasta convertirse en un resfriado común y corriente, y es lo que estamos viendo ahora mismo. No mutando para convertirse en un resfriado común y corriente, ¿eh? Va a disminuir la severidad, la agresividad, eso sí, porque el virus le interesa transmitirse y no matar, porque el virus también se muere con el paciente. Entonces le conviene no matar, enfermar, pero transmitirse, ¿no? Así que lo que vamos a ver es que el virus va a permanecer con nosotros por muchos años.
y todos los años vamos a tener circulación de nuevas variantes del virus del COVID. El virus del COVID ya llegó para quedarse junto con el virus de la influenza contra el virus respiratorio sincicial, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es adaptar las nuevas vacunas para hacerle frente a las variantes que vayan emergiendo. Las nuevas vacunas y traerlas a tiempo y pagarlas a tiempo. Y traerlas a tiempo para beneficio de la población de mayor riesgo. ¿Cómo está dando el long COVID, el COVID prolongado? ¿A qué porcentaje de los pacientes les da? ¿A qué tipo de pacientes les da y cómo da? Bueno, el long COVID es un problema de salud pública. Se estima que entre 10 y 25% de las personas, sobre todo las personas que tuvieron COVID muy sintomático o que se hospitalizaron, pueden desarrollar lo que le llamamos secuelas del COVID o long COVID o COVID prolongado. Y eso implica, por ejemplo, mayor cantidad de infartos al corazón, mayor cantidad de problemas de coagulación, de trombosis, problemas renales, problemas incluso neurológicos, de memoria, de aprendizaje. Incluso ha habido un aumento, por ejemplo, de diabetes en las personas que han tenido COVID, sobre todo COVID bien sintomático. Y ha habido incluso aumento de, por ejemplo, de Parkinson o de Alzheimer en algunas poblaciones que han tenido un COVID más severo, ¿no? Hay quienes le atribuyen eso a la vacuna más que a la enfermedad. No, esto es la enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad, porque estos son datos incluso que vienen del 2020, inicio del 2021, cuando todavía ni siquiera había vacuna. Porque los síntomas del long COVID pueden persistir hasta 3 años, 3 años después, se mantienen en el tiempo. Algunos revierten y algunos pacientes mejoran, ¿no? Pero son síntomas prolongados, una enfermedad crónica post-COVID. La vacuna, al contrario, la vacuna, lo que se ha visto en diferentes estudios a nivel mundial, es que la vacuna previene por lo menos un 30 o 40% de las manifestaciones del COVID prolongado. Bueno, vamos a un cambio nuevamente y ustedes no se vayan. Esto es Flor Miserachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Llorens. Flor Miserachi Pregunta, hoy con el infectólogo e investigador Xavier Llorens. Doctor, ¿cómo califica las designaciones de salud hasta el momento del nuevo gobierno? Bueno, en términos generales, las primeras designaciones invitan al optimismo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en economía y sobre todo, por ejemplo, en Senacid, mantener al doctor Eduardo Ortega. Yo creo que esas son decisiones sumamente acertadas, ¿no? En salud, según las crónicas que yo tengo del nuevo ministro de Salud, que es una persona muy inteligente, una persona honesta, es una persona conciliadora, pero yo personalmente no lo conozco, ¿no? Pero yo creo que lo importante no es tanto la figura ministerial, sino el grupo técnico del cual se va a rodear, ¿no? Y tengo entendido, por ejemplo, que a nivel de la Dirección General de Salud ha nombrado a la doctora Reina Roa, que es una persona intachable realmente en salud, que condujo todas las actividades para disminuir el tabaquismo en el país con un gran éxito. Entonces yo creo que es una muy buena designación en la Dirección General de Salud. Falta ver otras designaciones, por ejemplo, en epidemiología y en otros estamentos del Ministerio de Salud para realmente conocer muy bien el equipo que va a empezar a manejar la salud desde el 1 de julio. Su hermano Guillermo, Billy, sonaba como posible director del Seguro Social, un cargo que ya ocupó y salió investigado. Su lectura, porque entiendo que él ya rechazó el cargo. Bueno, yo sé que sonaba, porque incluso todos estos rumores circulan por las redes, ¿no? Pero la familia y él fuimos muy categóricos en el sentido de que había pasado demasiados problemas después de la dirección de la Caja del Seguro Social. Y hay que entender, de hecho yo puse un tuit, que el puesto del Seguro Social, de director del Seguro Social, es un puesto maldito, porque tú tienes que lidiar con la Junta Directiva, que es una Junta Directiva politizada y que muchos integrantes incluso tienen muchos años de estar ahí. Tienes que lidiar con las asociaciones gremiales, que son más de 50 en la Caja. Tienes que lidiar con los diputados que quieren nombramientos y quieren prebenda. Tienes que lidiar con las empresas, los proveedores que tienen prácticas clientelistas crónicas. Entonces, si tú lidias con todo eso, al final, si los pones en cintura, por llamarlo de alguna manera, vas a tener problemas, vas a tener acusaciones, vas a tener denuncias, muchas veces malintencionadas, ¿no? Y él tuvo que enfrentar todo eso realmente. Entonces, pasar nuevamente por eso es un enorme sacrificio, tanto personal como familiar, y yo creo que la familia ha sido muy categórica en tratar de recomendarle a él que no vuelva a aceptar el puesto en caso de que se lo propongan.
Para el cargo de director de Seguro Social suenan también Fernando Castañeda, Stevenson Girón y José Terán. ¿Alguno sería recomendado por usted al nuevo presidente? Bueno, yo creo que lo primero es tener una persona íntegra, una persona capaz y una persona que sepa que hay que transformar la caja del Seguro Social, porque una cosa es manejar pensiones y otra cosa es manejar la salud. Entonces hay que hacer una reingeniería de la caja. Y a mí me gustaría una persona íntegra y que sepa no ceder ante las presiones de los políticos, de la junta directiva, de los diputados, de las empresas, y que los ponga en cintura realmente, ¿no? A mí personalmente me gusta el doctor Terán, me gustaría el doctor Terán, pero difícilmente creo que pueda aceptar porque, como yo dije anteriormente, es un puesto muy difícil de enorme sacrificio, ¿no? ¿Usted aceptaría? No. ¿Nada público? No, yo estoy tranquilo en investigación, feliz. En el libro del presidente que lanzó esta semana pasada sobre la pandemia, usted participó escribiendo ahí, ¿también ahí se habla de los ventiladores, del hospital modular, de la vacunación clandestina y todo eso? No, mira, el libro realmente quizás ha sido malentendido. ¿De qué se trata el libro? El libro es una recopilación de los testimonios de las personas que de alguna manera influimos en la toma de decisión, sobre todo en los primeros meses, en el primer año de la pandemia, ¿no? Estamos hablando de la doctora Rosario Turner, estamos hablando de la jefa de epidemiología, la doctora Moreno, estamos hablando de la directora del PAI, estamos hablando del doctor Ortega, del doctor Pascal. Yo también doy un testimonio ahí de mi participación como asesor externo. Entonces, básicamente son los testimonios que recogen en lo que nos equivocamos, en los que acertamos, y cómo sobre la marcha y la generación de nueva evidencia íbamos corrigiendo posiciones. También hay un testimonio de la abogada Erika Moines, que dirigió Relaciones Exteriores y que a través de ella se pudieron conseguir vacunas tempranamente y de las mejores vacunas para el COVID, ¿no? Así que son realmente testimonios. Uno de los testimonios es del presidente, ¿no? Cómo él tomó diferentes decisiones basadas en la información que había en el momento, ¿no? Así que yo creo que es un libro que vale la pena tenerlo, porque es la historia de una pandemia, cómo se manejó ante una crisis, la peor de salud pública en 100 años, y un virus que realmente nadie conocía, ¿no? Entonces, pero los escándalos no hay. Evidentemente no va a haber nada del morbo que le gusta a la gente, ¿no? No, morbo, escándalos que fueron morbo, ¿le pareció? Bueno, morbo porque son percepciones de escándalos que hubo, ¿no? No, pero hay Yo no escándalos de tengo esos evidencia de que confirmados. realmente hubo tal o cual escándalo, ¿no? Eso lo debe determinar la justicia, ¿no? Sí, por ejemplo, hubo cosas que no gustaron, la vacunación VIP, por ejemplo, la vacunación clandestina, el excesivo precio de los ventiladores al principio. Todas esas cosas realmente eran cosas que no debían ocurrir, ¿no? Si yo hubiera escrito un libro, por ejemplo, yo hubiera escrito un libro de lo bueno, lo malo y lo feo, y ahí hubiera descrito muchas de estas cosas que tú mencionas, ¿no? Pero este libro es conceptualmente diferente. Es solo lo bonito. Es recoger los testimonios de cómo vivimos los que de alguna manera estuvimos en la toma de decisiones, cómo vivimos la incertidumbre de una pandemia, ¿no? Doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy y por sus aportes también. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Que tengan buen día.